¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en Quito TV por Telesucesos. Quito TV, el espacio de la ciudad. Tenemos la presencia del abogado Mauricio Alarcón, él es parte de Fundamedios y lo vamos a describir como dice su cuenta de Twitter. Abogado quiteño, amante de la familia y mis raíces, creyente en Dios y en la libertad, defensor de los derechos humanos. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias David, buenos días a quienes nos ven a través de la señal de Telesucesos y un gusto estar acá en Quito TV. Bueno, vamos a hablar un poco de la ciudad. Tú eres abogado de Fundamedios, ustedes hacen investigaciones constantes de varios temas a nivel nacional, pero nos vamos a centrar en el tema de la ciudad. ¿Cómo está Quito en este 2017? ¿Cómo le ven ustedes desde Fundamedios, desde las investigaciones que han hecho? Pues bueno, hablar del tema de libertad de expresión afincado quizá en la ciudad evidentemente nos arrojará que las cifras de los últimos monitoreos indican que al estar acá, el centro del poder, el núcleo de la política nacional, hay un mayor número de ataques y agresiones. Adicionalmente, tenemos que considerar que en Quito, en Guayaquil, en las ciudades principales, también están las sedes de los medios de comunicación que emiten su señal a nivel nacional, de los principales medios impresos, los periódicos, las revistas. Así es que en materia de libertad de expresión, evidentemente son las cifras que más se enfocan en esta ciudad. Sin embargo, más allá del tema de las agresiones que puedan estar relacionadas con las autoridades públicas o lo que puede ocurrir al interior de los medios de comunicación, sí es lamentable señalar que a nivel de ciudadanos, el espacio de libertad, el espacio de expresión libre, también se ha reducido. Y es muy frecuente ver censura entre ciudadanos, ver agresiones verbales, por ejemplo, en redes sociales, de gente cuando se pone a discutir, por ejemplo, un tema relacionado con la ciudad. Uno revisa debates en Twitter, uno revisa comentarios en Facebook, en los que cuando alguien hace una crítica a un tema de la ciudad, extrañamente también aparecen los famosos troll centers que fueron utilizados en su momento por el gobierno nacional y que por alguna extraña razón a veces aparecen también relacionados con los gobiernos locales. Así ¿Hay es que troll center del gobierno local? Bueno, aparecen unas cuentas que obviamente no tienen nombre, que tienen unos seguidores, seudónimos, que tienen pocos seguidores y que utilizando cosas graciosas, entre comillas, llamar a la gente vecino, vecina, sirven simplemente para atacar y agredir al que por alguna extraña razón critica una obra municipal o critica al alcalde de la ciudad. Así es que ojalá no sea algo relacionado con el poder, esperemos que sea algo simplemente de algún fanático seguidor del alcalde de turno. Pero, insisto, es lamentable ver que ese espacio de expresión que quizá los ciudadanos ven como un refugio para poder manifestar lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan de la situación de la ciudad, también se ve terriblemente complicado por agresiones, por ataques de otros usuarios. Varios de los actores que han pasado por este espacio de entrevistas coinciden en un punto, que los últimos 10 años los quiteños y no quiteños que vivimos en esta ciudad nos hemos pasado viendo el balcón de al frente, en la Plaza Grande, no el balcón del alcalde. Y nos hemos pasado viendo, y han coincidido varios actores, en lo que destilaba odio el expresidente Rafael Correa. Y preocupados de eso, de qué dijo en la sabatina, de qué no dijo, a quién atacó y todo eso. Y nos hemos olvidado de nuestro alcalde, que era lo fuerte antes y a quienes exigíamos la obra y que se apersonen de la ciudad. Y algo más grave, nos hemos olvidado de la ciudad. No es cuestión de, una vez más, utilizando redes sociales, sacar un hashtag y decir adopta un bache por el mal estado en que se encuentran las calles de nuestra ciudad. ¿Dónde queda ese nivel de preocupación ciudadana que existía antes, en el que, por ejemplo, nosotros nos tomábamos siquiera la molestia de conocer a nuestros vecinos? Hay una desconexión completa, ni siquiera nos interesa lo que ocurre en nuestra cuadra, lo que ocurre en nuestro barrio. Y sin duda, la situación política coyuntural de la última década hizo que regresemos a ver únicamente al gobierno central y descuidemos lo que está ocurriendo en el gobierno, que es el nivel más cercano a los ciudadanos, en el caso de la capital, que es el municipio sin duda alguna. El alcalde, los concejales, las administraciones zonales, que deberían estar muy cerca del ciudadano, interactuando permanentemente, porque el gobierno central manda en unas áreas que por supuesto influyen en la vida diaria, salud, educación, seguridad social.
pero más afincado al día a día de los capitalinos, sin duda alguna, las acciones municipales. Han dicho también que Guayaquil ha tenido 2 alcaldes, Jaime Nebot y Rafael Correa, cada cual peleando por su lado, pero haciendo obra por la ciudad. Aquí no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Qué suerte la de Guayaquil, sin duda alguna, no, y yo creo que esperemos que la situación en alguna medida en esta ciudad mejore, porque más allá de enfocarnos en los denominados grandes proyectos de la ciudad, que sin duda alguna tienen importancia, el Metro de Quito, este proyecto que actualmente está suspendido de los quitocables, mejorar con cosas simples el día a día de los capitalinos es mucho más importante. El momento en que uno transita por una calle para llegar a su domicilio y prácticamente está en un carretero de piedras, siente que los amortiguadores del carro van de arriba para abajo porque estamos llenos de baches. Esos son pequeños cambios que podrían cambiar la vida de la gente, porque muchas veces, y aunque parezca mentira, y quienes nos están viendo dirán quizá exagera, pero no es así. Hay gente que llega al trabajo malgenia por el tráfico, malgenia porque el carro llega en mal estado, que ya no aguanta el tema de la ciudad, que cómo puede ser posible las agresiones permanentes, por ejemplo, de los limpiaparabrisas, ¿no? Hemos hecho más de 30 minutos de viaje gracias al tráfico. Entonces, ese tipo de cosas no pueden ser únicamente promesas de quien aspira a ocupar el sillón principal de la ciudad. No pueden ser promesas de los concejales que queden ahí simplemente. Se vendió una ciudad mejor para vivir. Yo no estoy seguro si tenemos actualmente una ciudad mejor para vivir. ¿Y aquí cerca del estudio tenemos un caso de algo que en realidad al parecer no solucionó para nada un problema de tránsito. El intercambiador de aquí de la avenida de los Granados. Y quizá los funcionarios municipales digan, uy, es que uno critica desde el odio. No, señores, se critica desde la estadística y desde la del dato. No es cuestión de simplemente habilitar un paso por debajo y decir, ya está, solucionado, cuando en el día a día, en quienes, por ejemplo, utilizamos ese intercambiador, nos damos cuenta que hay los mismos atascones que había antes sin intercambiador. Entonces, muy bonito que presenten unas tomas aéreas hechas con un dron en un momento en que no hay tránsito, pero no sé si están alejados de la realidad, invitarles a que circulen. Y estoy poniendo un ejemplo. Entonces, sí podemos vivir mejor. Yo creo que los quiteños seguimos diciendo que sí podemos vivir mejor. Y creo que esa es la gran aspiración para el 2019, cuando veamos qué pasa, quizá cambiemos de autoridades a nivel local. Primer punto sería recuperar el autoestima a los quiteños. ¿Y cómo hacerlo? Apersonándonos del frente de nuestra casa, para poder también tener el derecho de exigir a las autoridades el resto de cosas. Creo que es un punto muy importante. Sin duda, lo que te decía David, no podemos nosotros descuidar aquello que fue tan tradicional en nuestra generación cuando éramos pequeños, en que se conocía incluso a los vecinos. Ahora les conocemos cuando hay temblores. Ahora, no, y ni los conocemos, porque ni siquiera la gente sale y se presenta. Sale y solo dice, vecino, qué susto, se retira y se regresa a su casa. En otros tiempos, y no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de cuestión de hace apenas 10, 15 años, la gente se conocía, incluso era muy frecuente en todas las cuadras, en todos los barrios hacer festejos, reunirse entre los vecinos, ver qué se podía hacer. Ahora ni siquiera, o sea, ni siquiera vamos a decir cuidemos el frente de nuestra casa, que evidentemente se barre, se limpia, ahora ya ni siquiera se deja las fundas de basura porque se las entreguen los contenedores y está bien. Es un tema de convivencia diaria, es un tema de recuperar la ciudad, pero sobre todo recuperar la ciudadanía. Que el ciudadano se empodere, que el ciudadano participe, que el ciudadano sea parte de la ciudad. Que no se limite tampoco a simplemente emitir críticas en redes sociales, sino que actúe de manera real si es que cree que hay necesidades insatisfechas por parte de su gobierno local y exija a las autoridades el cumplimiento de las mismas. ¿La actual organización político-administrativa del municipio lo hace que sea inmanejable? Yo creo que la actual organización es una que se ha mantenido desde hace 20 años aproximadamente, salvo un par de cambios a nivel de administraciones zonales, la creación, por ejemplo, de esta administración zonal especial de la Mariscal, pero es la estructura que funcionaba bien en las alcaldías anteriores. Yo no creo que sea un problema de estructura. Yo creo que como muchas cosas que ocurren en este país, todo es cuestión de voluntad política.
de superar simplemente el tema de comunicación y el tema de discurso y empezar a llevar adelante cambios reales que le permitan al ciudadano sentir que su vida cambia de manera positiva. Y lo mismo que ocurre con el gobierno central, que el ciudadano sienta que esos impuestos que está pagando, que esas tasas y contribuciones que está pagando, sirven de algo, no para alimentar burocracia, no para que simplemente se haga una obra grande, sino para que le mejore, como digo, ese día a día. Que ese ciudadano sienta que no es cuestión de que vaya un empleado con una pala y bachee la calle, sino que haya una repavimentación total. Yo creo que cuando una persona asume el reto de ser alcalde de la capital de un país, lo hace con pleno conocimiento de la situación, por ejemplo, de la vialidad urbana. Sabe que, por ejemplo, el asfalto tiene una vida útil y que esa vida útil en la mayoría de la ciudad está cumplida o está por cumplirse. Y ya no es cuestión de simplemente echar palazos y pasar una plancha caliente, porque simplemente una lluvia miserable y se va ese bacheo. ¿Y qué es lo que pasa? Eso le da incluso hasta más iras al ciudadano, porque cuando cree que todo está bien, porque ya le han tapado el hueco que tenía en la calle de acceso a su casa, resulta que con una lluvia se le vuelve a levantar. Ese tipo de cambios, por muy ridículos que parezcan, por muy ínfimos que parezcan, sí le mejoran la vida a la gente en una ciudad como Quito. Desde esa perspectiva, estamos hablando que ha existido una falta de liderazgo en la ciudad. Yo diría que una falta de compromiso con la ciudad. E insisto, no es solo una cuestión del alcalde, es una cuestión del Consejo Metropolitano. Yo creo que mucho la gente se enfoca en el alcalde, mucho la gente habla del liderazgo del alcalde y es correcto porque, insisto, es el líder de la ciudad, pero hay un grupo de concejales. Pero además rodearse de asesores correctos, porque yo no puedo conocer del tema del asfalto, como tú lo hablabas. Yo soy abogado. Pero si no conozco... Tú eres arquitecto. Pero me asesoro de la persona duda, que conozca. De eso se trata. De eso se trata. Busco los mejores urbanistas. Cada uno tiene que estar consciente de sus limitaciones. Tú eres un excelente arquitecto. Probablemente no conoces de derecho, buscas un alcalde que te un abogado que te complemente en la alcaldía. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Rodearte de la gente correcta para que la gestión sea exitosa. Lamentablemente, Quito empieza a extrañar el pasado. Y la gente correcta es la que te diga la verdad también cuando hay algún problema. Bueno, desgraciadamente en política en general les encanta rodearse de aduladores que simplemente te dicen qué maravilloso te ves y qué excelentes estás haciendo las cosas, cuando la realidad es diferente. Y ese es el caso no solo de un alcalde, de un concejal, sino creo que de todos los niveles de gobierno de este país. Yo creo que las autoridades no necesitan aduladores a sueldo, para eso que se vean en un espejo, que se rodeen más bien de asesores correctos para que el dinero que aportamos los ecuatorianos y los quiteños a través de nuestros impuestos se nos retornen en beneficios que nos cambien la vida a todos. Uno de los ejes articuladores, hablando en el tema movilidad, es el metro de Quito. Hay que entender primero que el metro es una parte de un sistema, no va a ser la solución al sistema. Y esperamos que así sea, ¿no? Pero lo ideal es que este metro se articule, como se ha hecho en planos, como está en esquemas, con rutas transversales, con rutas de transporte público, con rutas de transporte municipal, que articulen y que generen un verdadero sistema de transporte. Y ese verdadero sistema de transporte es que sean las frecuencias adecuadas, que se dé un buen servicio. Existen un sinnúmero de situaciones para crear el transporte público adecuado. Que eso nos motive a dejar el carro particular en la casa e ir en transporte público. Sin duda, y yo creo que más que chequear los números que nos dirán que la principal preocupación de los quiteños es la inseguridad, la siguiente es la situación del transporte público. No podemos estar en dimes y diretes entre la autoridad local y las autoridades del transporte, que de público no tiene nada, es un transporte privado, no es un transporte que le pertenece a la ciudad. Son buses particulares prestando un servicio público, se lo llama transporte, que es distinto. Y yo creo que ahí hay que echarle mucho ojo. Porque este rato estamos en la discusión de si sube o no sube la tarifa, de si la gente está de acuerdo, que los unos reclaman que el subsidio no ha surtido efecto. ¿Y qué ha cambiado? Y además, cuando viene alguien con innovación para prestar, por ejemplo, un servicio diferenciado de automóviles
en transporte público a través de aplicaciones de celular que satisface a la clientela, que alegra a los ciudadanos por su buen servicio, por su buen trato, le ponemos trabas y tratamos de bloquearle. ¿Es que acaso estamos entonces nosotros dominados por mafias en el transporte público? ¿Hay acaso compromisos? Y no hablo solo de Quito, hablo de todas las ciudades del país. ¿Es que acaso estamos como autoridades atados de manos frente a compromisos con esas denominadas mafias? Yo creo que una vez más hay que pensar en la ciudad. ¿Quién es el beneficiario del servicio del transporte público? No el alcalde que tiene un carro con chofer y seguridad. Y va por una vía exclusiva. No los dueños de los buses que sin duda se movilizan en sus autos particulares y simplemente para los buses contratan choferes y controladores. El beneficiario de ese servicio es el ciudadano de a pie que está demandando algo de calidad, que yo estoy seguro estará gustoso de pagar mucho más por movilizarse en un bus, o tendría gusto de pagar más por movilizarse en un taxi si recibiría un servicio de calidad. Algo que hasta el momento, desgraciadamente, no se lo hace, ni siquiera en aquellos buses que sí están a cargo de la municipalidad. Me quedé con una duda cuando dijiste el tema de los Quito Cables está suspendido. Y digo una duda porque no hay una versión oficial y más vale el municipio ha dicho que no se ha suspendido el proceso y que se está caminando, que se va caminando lento, pero se lo está haciendo. Bueno, valga la oportunidad, David. No soy yo la persona que jurídicamente está a cargo de eso. Ojalá en este espacio se pueda tener al doctor Santiago Guarderas, que sé que está vinculado con él, pero se presentó, de lo que nosotros conocemos, una acción de protección para que se suspenda el trabajo del proyecto Quito Cables porque estaba vulnerando derechos de los habitantes de una zona determinada de Quito. Y hasta donde se sabe, la acción de protección fue otorgada en beneficio de los ciudadanos. Sería bueno, sin duda, tener la versión oficial, pero para quienes disfrutamos de este espacio en las mañanas, sería bueno también tener acá al responsable de esa acción de protección en cuanto a la defensa jurídica, en cuanto a la defensa de las garantías y derechos de los ciudadanos, para escuchar en qué se fundamentó, cuáles son los derechos que están siendo vulnerados a un grupo de ciudadanos y que se haga respetar, si es que aún está vigente, esa suspensión de la ejecución del proyecto. Correcto, habría que averiguar porque indudablemente falta información en ese tema. Hablamos en un momento también acerca del tema seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Hay una sensación de inseguridad cuando salimos a la calle. Generalizado. ¿No? Generalizado. Incluso cuando entramos a la casa, entramos viendo que no haya nadie alrededor. Sí, sin ¿no? duda. Y es una sensación de inseguridad. Inseguridad y eso es una política de Estado, ¿no? Es una política de Estado, pero el municipio no puede hacerse de la vista gorda. Pero es una preocupación local. Destaco que, por ejemplo, días atrás, un policía metropolitano de aquellos que están cuidando del tránsito decía: vi que a una señora le asaltaban y mi deber era proteger a la señora. Por último, al diablo el tránsito. La señora estaba siendo vulnerada por un asaltante. Y yo fui al rescate y además detuve a la persona y le entregué a las autoridades competentes. Qué grato es eso. No se trata simplemente de yo me desentiendo del asunto cuando es la principal preocupación de la ciudad. No es mi competencia. Y que pasa no solo por tener policías o militares, porque recordemos que la enmienda constitucional que pasó en 2015 faculta que incluso militares hagan seguridad interna, lo cual es gravísimo, pero no pasa el tema de vencer la inseguridad teniendo únicamente policías en las calles. Es una parte. El tema de conocer a tu vecino también es parte de la seguridad. El tema de las alarmas comunitarias, del monitoreo por parte de las autoridades locales, también es parte de la seguridad. Y si vamos un poco más allá, e insisto, el tránsito también está vinculado a la seguridad. En más de una ocasión, ahí sí en redes sociales, personalmente, y me imagino que tú también, David, has visto ciudadanos que se quejan, por ejemplo, de las agresiones de los limpiaparabrisas. Nadie hace nada. Patente de corso para hacer lo que les viene en gana. Los abusos de gentes que se creen dueñas de las veredas y de las calles con sistema de parqueo propio, que te entregan tickets y te dicen: aquí es $2 la hora y si no me paga téngase a las consecuencias, y te rayan el auto. ¿Quién hace algo por eso? Y entre ellos mezclados los policías, ¿no? ¿Quién hace algo por eso?
¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Estamos esperando que las autoridades actúen. Y en cuanto al tema del tránsito, buena oportunidad también, porque en más de una ocasión igual hemos visto quejas en el sentido de que los policías metropolitanos se pasan chateando en el celular, o que lo único que hacen simplemente es ponerse un pito en la boca y mover la mano y creen que con eso se soluciona también el tema del tránsito. Parece que a algunos les falta un poco de sentido común en el tema de movilidad, les falta un poco de sentido común en el tema de seguridad, e incluso a los ciudadanos nos falta mucho de sentido común para hacer que esa convivencia diaria nos permita llevar adelante una vida mejor en beneficio propio y en beneficio de la ciudad. El tiempo pasa volando y en el 2018 vamos a tener un año de campaña y de pre-campaña y campaña. Ya empiezan a sonar nombres, ¿no? Además. Parecería que está lejano febrero del 2019, que es cuando probablemente acudamos a las urnas para renovar el sistema. Estamos a un año y medio. Pero ya hay nombres, ya empiezan a sonar nombres, ya empiezan a medirse nombres. Y hay gente que se está promocionando en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Veamos si los ciudadanos actúan en consecuencia con su sentir de lo que está ocurriendo con la ciudad. Además que habría que invitar a gente valiosa, que sí la hay, a que actúe políticamente, a que se activen políticamente. Sin duda, que le pierdan el miedo y el asco a la política y que retomen ese sentido de que la política es simplemente servir a los demás, no servirse de los demás. Importante, entonces el llamado a líderes que sí existen, a líderes positivos, a gente que está en organizaciones ciudadanas, en organizaciones sociales, a gente que ha trabajado con la comunidad, a urbanistas importantes que los tiene Quito, a estudiosos de la ciudad. Por supuesto. Y que pueden estar al frente de los temas de ciudad. Y que por último, si no quieren ser candidatos, se integren al equipo de un candidato que consideren una persona honesta, preparada, de principios, para poder trabajar en beneficio de la ciudad. No se trata, y este es un llamado a la ciudadanía, de elegir un alcalde, ni de elegir 21 concejales. Se trata en este caso de elegir a un equipo. Exijamos que quienes quieren ocupar la alcaldía nos digan quiénes están detrás. ¿Quién va a ser su equipo de trabajo? Esa gente, ¿qué quiere hacer por la ciudad? ¿Qué planes tiene? Caso contrario, simplemente todo recae en la figura del alcalde. Todos nos pegamos con él y el resto sigue simplemente pasando de agache. La carita de Dios está empolvada. Hay que pegarle una desempolvada. Yo no sé si empolvada o con acné. Yo creo que es bastante más grave. Una cuestión es simplemente desempolvar y quitar el polvo. Creo que en este caso la carita de Dios necesita un buen tratamiento. Es un problema grave, pero hay solución. Sin duda. Y creo que la solución está en manos de los quiteños. Mauricio, queremos agradecerte y te vamos a seguir invitando porque hay mucha tela por cortar. Con mucho gusto, David. Quito, ¿no? Siempre es un gusto estar contigo en este espacio. Gracias por haber estado aquí. Amigos, Mauricio Alarcón, abogado quiteño, parte del equipo de Fundamedios, quien ha estado hablando el día de hoy sobre ciudad. Aquí en Quito TV, el espacio de la ciudad. Hasta la próxima, amigos.